Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un domingo más, un día más para hablar acerca de historia. Hoy vamos a mezclarlo con gastronomía y de hecho este es el segundo programa de gastronomía que hacemos. Recordaros que la editorial Almuzara en su momento sacó un libro sobre gastronomía íbera donde entrevistamos pues tanto a la historiadora que estaba realizando el proyecto como al cocinero que normalmente se dedicaba de hacer esas exposiciones y bueno, pues la promoción de, digamos, culinaria del libro. Y hoy, pues bueno, la verdad, venimos a más o menos algo parecido. Realmente interesantísimo porque, bueno, sabéis que últimamente estamos tratando mucho el tema del Al-Ándalus, hemos hablado de la Alhambra, hemos hablado de el Reino Nazarí de Granada, hemos hablado de novela histórica vinculada a Granada. Y bueno, pues hoy tenemos a José Luis Vázquez y bueno, que ha escrito, bueno, más bien Jorge Fernández Bustos, que ha escrito un libro con las recetas de José Luis Vázquez. Solo hoy tenemos aquí a Jorge Fernández y bueno, pues nada, en cualquier caso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, pues nada, bien. La verdad es que tenía bastantes ganas porque este libro, El Fogón de Al-Ándalus, pues aparte de que está muy relacionado con esto que últimamente estamos tratando en el podcast, creo que mezcla dos cosas que a los españoles nos encantan. Por una parte la cultura y por otra parte la gastronomía. Pero desde luego la gastronomía, yo diría que la gastronomía mucho más, porque aquí no le gusta comer. Si no es lo mismo, cultura y gastronomía, También, realmente. desde luego. Y de hecho Almuzara, yo creo que tenía un poco esa idea, ¿no? El de juntar cultura, gastronomía y de alguna manera pues ir enseñando la herencia de, por ejemplo, en este caso al andaluz, sobre la cultura, bueno, pues lo que nos deja al andaluz en nuestra gastronomía a día de hoy, que es una gran huella. Lo primero me gustaría presentarte, Jorge, lo más importante, pero, bueno, pues presentarte, eres documentalista por la Universidad de Granada, también nos has comentado que eres crítico de flamenco, que me parece impresionante, ahora nos hablarás si quieres un poquito de ello, porque yo la verdad que me llama mucho la atención. Y luego, por otra parte, también te dedicas a la novela histórica. Lo cierto es que son tres cosas que a nivel tanto cultural nos interesa como el tema de la novela histórica, porque, oye, pues una de las grandes secciones de este podcast está relacionada intrínsecamente con la novela. Y bueno, pues la verdad que te queríamos preguntar, pues un poco cómo llegas a este libro y bueno, también que nos cuentes un poco acerca de lo que haces en tu día a día relacionado, pues eso, con el flamenco, con la novela. Pues mira, el flamenco llevó muchos años dedicado al flamenco. Flamenco, empecé en un periódico local, después estuve en alguna revista nacional y página web, y ahora estoy en quizás el periódico más importante de Granada, que es El Ideal, el periódico local y dedicado al flamenco plenamente. Aquí se puede ver flamenco y además flamenco de calidad prácticamente a diario, que quizás sea de las pocas ciudades de España que puede presumir de eso, tanto Tablao como Cueva, como sala o bar dedicado al flamenco. Mi formación, como dice, en biblioteconomía y documentación, pero después hice el curso puente a historia, pero más por vocación que por otra cosa. Entonces, me interesaba un poquito el anecdotario histórico, quizás no tanto como la historia en sí se suda y tal, sino lo que se cuenta o lo que se cuece alrededor de la historia, lo que puede ser, lo que Unamuno llamó intrahistoria. Entonces, mis novelas, tengo 4 novelas en el mercado, situados en diferentes momentos de la historia, y tienen un componente fantástico grande.
Es decir, la primera, por ejemplo, el protagonista no tiene cabeza. Se le cayó la cabeza, es un descabezado de la época visigoda aquí en España. Entonces, todo tiene algún componente fantástico así. Digamos que mi novela es un tanto por ciento historia general, un tanto por ciento de anécdota y de lo que se cuenta, y un tanto por ciento inventado, lo que yo le añado para que tenga su aliciente. La verdad que es interesante, porque ese toque fantástico dentro de lo que es la cuestión histórica da muy buena combinación y bueno, ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Bueno, ya entrando un poco en el libro que nos compete hoy, que es El Fogón de Al-Ándalus, un libro que habéis publicado con Almuzara y que creo que además está teniendo bastante difusión, tanto, bueno, de hecho a nosotros nos ha llegado por varias vías. ¿Cómo surge la idea de juntarte con José Luis Vázquez para hacer ese libro, ese recetario, esa reflexión sobre gastronomía e historia? Mira, estuve trabajando hace unos años en una empresa que era un trust prácticamente, tenía restaurante también. Y el restaurante estaba especializado en cocina de Al-Ándalus. Entonces, nos propusieron la idea de escribir un recetario de cocina andalusí. Y yo escribí, por mi parte, un prólogo que al final fue más grande que el recetario. Entonces decidimos moverlo y hasta ahora que hemos llegado a Almuzara, que se ha interesado por el tema y, y nos lo publica. Un tema corregido, ampliado, y además el cocinero, te puedo decir, es un gran cocinero ya jubilado, experto en todo, es de Cádiz y en este restaurante se dedicó a la cocina andalusí, a profundizar en la comida y en la herencia de lo que nos habían dejado los árabes. Se vino arriba y de 20 recetas que me mandó en un principio, van cerca de 50 recetas en el libro. La verdad que entonces es un libro extenso que yo creo que nos muestra un poco cómo la comida actual que tenemos está relacionada con esos 8 siglos, con eso desde el siglo octavo hasta el siglo XV de presencia islámica árabe en la península ibérica. La verdad es que, a ver, al final somos herencia de nuestros ancestros y tenemos una buena parte islámica y una buena parte árabe y eso se tiene que notar en la cocina. Somos lo que comemos, decía Feuerbach, decía, somos lo que comemos. Ahí Pues viene la cultura. lo cierto es que dentro de esa herencia, y efectivamente somos lo que comemos, ¿cuáles dirías, digamos, que son las mayores aportaciones andalusíes a la gastronomía actual? Porque son muchas seguro, pero en tu opinión, ¿cuáles son las más importantes? Mira, buena pregunta. Te quiero decir ahora que a la cocina le introdujimos lo que vino de América, que antes no se conocía, como la patata, el tomate o el aguacate, que, que eso ahora mismo tiene mucho que ver en la cocina. Pero, por ejemplo, el sabor agridulce se lo debemos a los árabes. El, el, eh, el condimentar bastante los alimentos, todas las especias, todas las mezclas, también proviene del mundo árabe. El uso del aceite de oliva, tan español y tan definitivo, pues de los árabes también. La miel, aunque la miel se recogía aquí desde el Neolítico, ya se recogía en España eh, por los habitantes que hubiera, pero
el uso de la miel en la cocina lo utilizaban los árabes, que también era un elemento medicinal, la miel. Bueno, el gazpacho, por no ir, el gazpacho no tenía tomate, por supuesto, no tenía tomate, pero sí se hacía con pimiento, con pepino, con cebolla y con agua fresca. Era importantísimo. El ajo blanco, que también es un derivado de la sopa fría, si queremos decirlo. Hay un montón de componentes y además todos los dulces por ejemplo, la Navidad no se entendería si los árabes, todo lo que son alfajores, pestiños, no sé, el tocino de ciervo, el arroz con leche. El arroz lo trajeron los árabes de Oriente. Yo en mi libro además defiendo que la típica paella valenciana provenía de los árabes, que se cultivaba el arroz y en la zona de Levante tuvo mucho predicamento el arroz, entonces lo cogían y fácilmente lo mezclaban con pollo, con conejo, con verdura, y ahí salió el azafrán que también lo cultivan ellos. Y el arroz con leche, aunque ellos en vez de azúcar lo hacían con miel. El azúcar también lo trabajaban, pero el azúcar realmente llegó aquí también de América, de las colonias y tal. Desde luego es importantísimo y sobre todo yo creo que viene un poco a de alguna manera reivindicar esa herencia islámica en la historia de España y en la historia de su gastronomía, porque a quien le pregunte sobre ese arroz, yo creo que no se imaginaría. Pensemos en un oyente que a lo mejor pues no está especializado en esta gastronomía, no pensaría, ¿no? que la paella valenciana tenga o pueda tener un origen islámico, ¿no? Que es interesantísimo. Aunque bueno, también es cierto que Valencia es una de las áreas donde el poder islámico se mantiene durante más tiempo. Por tanto, Efectivamente. quedan más, y por ejemplo Granada también en este caso, tiene quizá una herencia muchísimo más fuerte por aquello de que estuvieron bastante más tiempo. ¿Tú crees que esta herencia gastronómica está minimizada o digamos de alguna manera invisibilizada? Bueno, sí, desde que vinieron los cristianos aquí, se hacían las mismas comidas, pero se le cambiaba el nombre. Por ejemplo, al tallín de cordero, que aquí en el momento cristiano lo podían hacer de cerdo, pues lo llamaban caldereta en vez de tallín. Y así le cambiaban el nombre a muchos platos preparados, pero en realidad era lo mismo. El picadillo también, que hemos hablado antes, del picar mucho la verdura. En casa de mi abuela, de mis tíos y tal, se hace lo que se llama gazpachuelo, que es una pipirrana con agua, pero todo muy picado, la verdura picadísima, se puede comer, se puede tragar prácticamente, y con agua fría, que es el gazpachuelo. Pues eso viene del mundo árabe también. Bueno, y hay muchas anécdotas, muchas cosas. También te quiero decir que te lo he comentado antes fuera de cámara, que yo no soy especialista realmente en esto. Lo que pasa está muy documentado, creo yo, porque por mi formación y de formación también, porque a lo mejor he cogido 50, 60, 70 libros diferentes y hay referencias de todo tipo. Y no solo de cocina andalusí, sino de cocina en general o incluso autores actuales. Hablo de Cunqueiro, por ejemplo, tranquilamente, o hablo
de Cela, y a Dalí lo nombró también en algún momento. Entonces, todos que opinan de alguna forma del tema, pues son susceptibles de pertenecer a mi libro. Bueno, hay veces que lo más importante a la hora de la creación de un libro, sobre todo desde un punto de vista eh, divulgativo, es no la especialización del autor, porque por ejemplo conocemos a mucha gente que ha escrito libros y a muchos autores que han escrito libros y que no son, por ejemplo, historiadores especializados en historia antigua, y sin embargo escriben historia antigua porque se han documentado sobre un tema específico y al final acaban haciendo algo sobre ello. Por lo que, bueno, en ese sentido, el proceso de búsqueda de documentación y demás es importantísimo, es fundamental para darle una seriedad al tema, pese a que sea un libro divulgativo, que también es importante, ¿no? El mezclar digamos, de alguna manera, ir nivelando entre, pues eso, la seriedad de la escritura, a la vez que la documentación sea potente y tal. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? Porque tú has dicho que has cogido muchos libros, pero estoy seguro de que ha sido mucho más allá. Bueno, sí, porque bueno, también he preguntado a gente mayor y eso sobre el tema y sobre cómo hacen las cosas y cómo lo emplean y tal, pero sobre todo eso ha sido internet, ha sido también a través de anécdotas, como te digo anteriormente. Yo he pensado mucho cuando lo escribía en Asimov, en la historia que tiene Asimov, que él es de una lectura no especializada, una lectura rápida, una lectura abierta a todo y lleno de anécdotas y de detalles históricos y curiosos. Por ejemplo, te hablo aquí de anécdotas sobre, hay una muy divertida sobre la sopa que aquí en Granada, en el patio de los Rayanes, el sultán hizo bañarse a su esclava favorita, a Zoraya, delante de sus oficiales, por decirlo así, y después hizo probar a todos el agua de la bañera y todos la probaron y elogiaron el agua esa, el sabor que le había dejado la esclava después de bañarse. Y hubo un tal eh, Alaquén Vigueras que no la probó y dice, ¿por qué no la has probado? Y dice, porque si me gusta el caldo me va a apetecer la perdiz. Y no la probó. La perdiz refiriéndose a la esclava que se bañó. Por otra parte, ¿por qué productos, por ejemplo, como el tallín o las especias, no están tan relacionados, digamos, con nuestra gastronomía, pero sí lo estuvieron con la gastronomía islámica? ¿Cómo es posible que hay algunos de estos productos que se pierdan por el camino en cuanto a la referencia a nuestra gastronomía actual? Bueno, se pierden, lo que te he dicho antes, se pierden los nombres y quizás se pierden los instrumentos también, pero si el tallín lo hacemos en vez de en el típico tallín, lo hacemos en una cazuela, entonces es el mismo condimento, pero con diferentes nombres o diferentes utensilios y tal, pero todo lo demás es igual. Yo me he quedado asombrado viendo, y sobre todo el recetario del cocinero, viendo las similitudes que tenemos. Ellos, este tiene algo de caza, tiene bastante cordero, bastante pollo, algo de ternera, tal, pero prácticamente igual. Eh, También hay algunas recetas que le mete patata o le mete tomate o aguacate, pero tenemos que saber que es herencia, no es que no son las recetas originales, entre otras cosas, porque no saldrían tal cual.
Este producto como libro, en el sentido de, digamos, estudio y recetario, la verdad que tiene una o sea, se puede divulgar de múltiples maneras, ¿no? Lo cierto es que podemos divulgarlo a través de la lectura del libro y luego los lectores pueden volverse cocineros en su casa intentando recrear las recetas. ¿Cómo, digamos, estáis intentando divulgar pues eso, esta obra? ¿Estáis haciendo talleres? ¿Os han llamado de instituciones públicas para intentar de alguna manera, pues, llevarlo a las mesas ya en la práctica? Porque, oye, pues también es interesante el cómo este libro llega a los lectores. Bueno, mira, te digo que está recién salido y además es una época muy difícil para sacar un libro, aquí en junio, a final de junio. Entonces, yo creo que la promoción va a esperar hasta septiembre. De todas formas, ya nos están llamando para algunas entrevistas, tanto, tanto de radio como de prensa y tal, y a mí el otro día ya me vino la oferta de una conferencia eh, relativa al, a la gastronomía andalusí y todo eso. Vamos a ver por dónde sale. Yo creo que puede ser muy goloso el libro porque ya te he dicho que es fácil de leer, no es un estudio profundo, sesudo. Mira, Monterroso decía Augusto Monterroso decía que el ensayo no pretende demostrar nada, eh, simplemente hacer una exposición de lo que hay o lo que se sabe y a partir de ahí se puede hacer más o se puede hacer menos, pero no tiene todo que ser una tesis doctoral. Y creo que el buen acierto del libro es que sea algo abierto, algo para todos y, y también te puedo decir que las recetas salen. Quizás haya que dedicarle mucho tiempo porque alguna dice macerar durante 12 horas, entonces no hay que tener prisa, pero salen las recetas, la berenjena, la miel, el pollo mozárabe, no sé, todo, todo es fácil. Y otra cosa, cada receta viene con una foto del plato terminado. Es decir, para hacer una idea de, de cómo queda y para que entre por los ojos de alguna forma. Lo cierto es que esto también da una visión, digamos, de lo que queréis lograr y tú hablabas antes de la promoción. Yo creo que este libro, y ya lo comentamos en su momento con el de Gastronomía Íbera, que es cierto que llevaba mucho más tiempo fuera, pero lo que es el ya publicado, lo cierto es que este libro da para una promoción muy particular, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, va a un museo o va a... o al menos creo que eso le pasa a la gente más, a los niños y a los adolescentes, lo que quieren es tocar, comer, oler, ver, y está claro que este libro vuestro da para una promoción interesantísima y yo creo que a lo largo del tiempo seguramente os irán llamando instituciones públicas o de diversos lugares para, bueno, pues en la promoción del propio libro en torno a, pues eso, la práctica y algún taller incluso de cocina. La verdad es que yo creo que este libro es realmente interesante y sobre todo creo que pone en valor lo que es la cultura islámica en la península ibérica, también esa cocina que es fundamental. Es que al final esos 7 8 siglos dan para mucho, ¿verdad? Es que parece que no, Claro, pero... además los árabes, la presencia árabe, porque la han silenciado como tú dices, pero está en todo, sobre todo aquí en Andalucía. En Andalucía, cualquier costumbre, incluso palabras, hay cantidad de palabras y cantidad de expresiones que provienen del árabe.
también te puedo decir que es una cultura muy, muy avanzada, que después se dio un paso atrás. Pero antes de mi libro, también un granadino publicó uno sobre medicina de Al-Ándalus, y él comentaba que ya los árabes del siglo X-XII hacían operaciones de cataratas y reconstrucciones dentales. Sí, Es no, no, decir, es que interesantísimo la cantidad de barbaridad. tratados que hay y sobre todo que eso no se conoce, porque, bueno, por mucho que él se hable mínimamente en los estudios más básicos de la educación secundaria obligatoria, cierto es que no tiene un, digamos, un recorrido en otras, vamos, que no se divulga lo suficiente a la mayoría de la población. Y es por eso por lo que traemos este tipo de cosas, pues para, pues en este caso ha sido la gastronomía, en otros casos quizás eran los tratados, pues eso, económicos, gastronómicos, medicina o lo que sea, pero que desde luego ahí están, ¿no? Y que es interesante. La verdad que yo creo que, Jorge, que este libro da una visión interesante sobre el mundo andalusí y creo que es muy buen trabajo. Tú dices que no está especializado, pero en cualquier caso pones en el foco este tema. Sí, bueno, esto es como un trabajo marginal y además pasional, apasionante, porque yo ya te he dicho, me dedico al flamenco y a la novela histórica, tengo algo de cuento, algo de tal, pero esto fue juntarme con el cocinero y llamarme la atención, incluso a él le he escrito otras cosas, le he escrito, tenía un menú, le hice la historia de cada plato, también un poco inventada y eso, pero que fue simpático. Y además yo creo que a los árabes habría que reivindicar nuestro pasado árabe de alguna forma. Eh, quizá renegamos ahora por lo que estamos viendo de talibanes y tal, pero aquí era otra historia distinta. Mira, también te puedo contar de anécdotas. Aquí hubo una permisividad tanto del vino, sobre todo, como del cerdo. El cerdo, había una secta coránica aquí en Granada que comía cerdo hembra, porque decía que el Corán hablaba nada más del cerdo refiriéndose al macho. Entonces tenían la triquiñuela esa de, de comer hembra. Eh, en, en, y los jamones andaluces o los jamones de Al-Ándalus, pues eran famosos en toda Europa, en todo el mundo, y estaban reconocidos como tal. La verdad que es bastante interesante. Yo, bueno, me gustaría darte las gracias por haber estado aquí con nosotros, porque, oye, pues este libro que dejaremos, por cierto, en la descripción para que quien lo quiera adquirir a través de la editorial Almuzara, que por cierto, para ser, vamos, para ser el libro este, digamos, un libro que tú dices que es marginal, habéis empezado por todo lo alto, porque con Almuzara, Almuzara es una editorial reconocidísima en España y que tiene muchísimo tirón, así que eso también es un éxito. Ya para empezar, sin la promoción de base. Claro, Entonces, yo, pues bueno, yo la propuesta del Muzara, porque fueron ellos prácticamente los que se interesaron por el tema, bueno, se lo propuse y me dieron el sí enseguida. Eh, tanto que no teníamos acabado esto y tuvimos que ponernos a las pilas. Pero yo, simplemente el nombre de Almuzara y de su director, Antonio Pimentel, y, y de cómo trabajan y las líneas editoriales que tienen, pues me encantó y digo, para adelante con lo que sea. pues sí, la verdad que bueno, ahora os queda un arduo camino, que es el de la promoción, que es un camino largo, pero yo creo que muy reconfortante, porque yo lo hemos visto en la Feria del Libro, por ejemplo, ahora que ha sido hace relativamente poco en Madrid. Y bueno, pues un trabajo muy reconfortante y os animo a, pues eso, a hacer todo lo posible por practicar y por animar a la gente a practicar esta cocina andalusí.
Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado aquí con nosotros. Insisto, dejaremos el libro aquí en la descripción y oye, muchas gracias. Muy bien, de nada, Javier, y además encantado de estar con vosotros. Pues nada, nos vemos el siguiente domingo. Muchísimas gracias por todo y chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.